En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la neotenia literaria, es decir, con la interpretación infantil o infantilista de textos literarios. La neotenia, como todo el mundo sabe, es una tendencia, incluso diríamos es un comportamiento fisiológico, casi diríamos más que neurológico incluso, que implica el desarrollo de actitudes infantiles o infantojuveniles en un sentido negativo en un organismo adulto. Si aplicamos este criterio a la interpretación de la literatura, el resultado es reveladoramente demoledor y nos sitúa en un contexto muy actual. Digo todo esto porque la mayor parte de los jóvenes, la mayor parte de la gente joven que en el siglo XXI cursa estudios de letras, sean de filosofía, sean de literatura, adolece de neotenia literaria y no lo sabe. Esto en sí mismo no es que sea malo, es que es muy bueno para un mercado que produce una serie de libros con muy poca calidad filosófica o literaria y que sin embargo encuentran un gran grupo, un gran colectivo consumidor de este tipo de productos baratos y de poca calidad. Quiero decir con esto que la neotenia literaria, la neotenia cultural, la neotenia filosófica, incluso la neotenia científica, es de alguna manera equivalente, desde el punto de vista de la sociología y del consumo, a lo que puede suponer respecto a los productos culturales lo mismo que la comida basura. Es decir, la comida basura es un producto barato, de mínima calidad alimenticia o pésima incluso, que por razones económicas, masivas y mercantiles es susceptible de un gran consumo. Lo mismo le ocurre a un producto literario de pésima o nula calidad, que alcanza una gran difusión si no hay un público con la suficiente preparación como para prevenirse de él. Si la carne de mala calidad o la carne de plástico, la carne en mal estado desde un punto de vista alimenticio resulta más barata que la de buena calidad, evidentemente va a llegar a un público mucho más amplio si no hay dinero para pagarse una buena alimentación. Lo mismo va a ocurrir con los productos culturales. Si el sistema educativo genera una masa de población incapaz de comprender la complejidad de lo que el arte y la literatura exigen, consumirá sucedáneos, consumirá productos de muy mala calidad o de muy baja calidad y creerá que esos productos equivalen a una buena obra literaria o a una buena interpretación literaria. Por eso digo que aquí voy a exponer las tres causas principales de neotenia literaria en el siglo XXI, que como digo afecta a la mayor parte de la gente joven que cursa en universidades estudios de letras, estudios de literatura, estudios de filosofía. Esta exposición que voy a hacer aquí no constituye en absoluto ningún reproche hacia la gente joven, en todo caso debería constituir un reproche hacia los profesores que imparten esta formación neoténica en literatura, a muchas escuelas de filosofía que se comportan neoténicamente, a muchas tendencias literarias que promueven una interpretación neoténica de los materiales literarios. Aquí lo que se pretende con esta exposición es prevenir a la gente joven precisamente de esa contaminación neoténica que muchos de sus profesores, muchos de sus docentes o muchos de esos gurús que esta gente joven, por falta de formación, por falta de información, por falta de preparación, asumen como referentes o como padrinos de su intelecto, les inducen. De tal manera que subrayo esto, la intervención que voy a hacer a continuación no es un reproche a la gente joven que puede verse sometida a la neotenia literaria, sino que es una advertencia de cómo deben evitar la neotenia literaria o neotenia filosófica o neotenia cultural o neotenia científica a las que el sistema, el profesorado, el mundo en el que actualmente viven en este siglo XXI les somete constantemente, les somete sin tregua. Este vídeo, por tanto, tiene como finalidad exponer las tres causas principales que conducen, que provocan en el joven, en la persona joven, la neotenia literaria. Las tres causas con una serie de consecuencias que son muy difíciles a veces de superar. Entonces, ¿cuál es la primera de estas causas? Y voy a poner inmediatamente ejemplos de obras particulares que la gente puede consumir creyendo que consume productos de buena calidad y sin embargo son obras auténticamente lamentables, ¿no? Auténticamente lamentables. Pero vamos primero a enunciar estas tres causas que son muy importantes. La primera causa es
la falta de formación literaria y la falta de conocimientos científicos. La falta de formación literaria y la carencia de conocimientos científicos para interpretar la literatura nos sitúa en un contexto especialmente vulnerable a la neotenia literaria. Claro, si tenemos una preparación científica solvente, no nos van a engañar con interpretaciones infantiles de la literatura, pero si carecemos de esta formación, sí, indudablemente. Indudablemente nos van a engañar con formaciones neoténicas, malformaciones neoténicas. Entonces, lo primero que hay que evitar es la falta de conocimientos literarios y la falta de conocimientos científicos para interpretar la literatura. Si ustedes disponen de una buena teoría de la literatura, si ustedes disponen de una crítica de la razón literaria, ustedes son invulnerables a la neotenia literaria, pero para eso tienen que disponer de una teoría de la literatura. Es la que yo les he propuesto siempre, la crítica de la razón literaria, la tienen en Amazon. Si descargan en Amazon el primero de estos volúmenes de la crítica de la razón literaria, aquí ya disponen de un volumen, el primero de la serie de 25, para enfrentarse a la neotenia literaria, porque las universidades básicamente hoy, en los tiempos actuales, lo que les van a mostrar es neotenia literaria, porque es mucho más fácil, porque al profesor le exige mucho menos y porque resulta más fácilmente comprensible, de tal manera que consiste en adaptar el producto mercantil a las limitaciones que se pretende inocular en el discípulo. En lugar de hacer genios, lo que se construye son consumidores de productos de mala calidad a los que se les hace pasar por grandes obras literarias o por grandes teorías de la literatura. Con una buena teoría de la literatura en la mano, la neotenia literaria con ustedes no tiene nada que hacer. Yo les recomiendo la crítica de la razón literaria, que fue la obra que escribí durante 25 años. Ahí la tienen a su disposición. Primera causa es esta, pero las vamos a explicar en detalle, ahora las enumeramos. La primera causa es la falta de formación literaria y la falta de conocimientos literarios, de conocimientos científicos sobre la literatura. Esa es la primera causa y es muy negativa. La segunda causa, y ya digo que las voy a explicar a continuación, la segunda causa es la confusión entre conocimientos nuevos y conocimientos preexistentes. Es decir, el desconocimiento entre lo que se sabe y lo que ya se sabía, lo que se aprende como nuevo y lo que ya existía dentro de la tradición. Hay muchas personas que descubren el Mediterráneo sin saber que el Mediterráneo lleva descubierto ya desde hace milenios. Y esto se debe a que la gente no sabe distinguir entre lo que conoce y lo que ignora. El principio cínicamente formulado por Sócrates de «solo sé que no sé nada» es evidentemente una paradiástole, como tantas otras figuras retóricas en las que se apoya la filosofía. Lo que pretende decir es no sé distinguir lo que de veras conozco de lo que ignoro y desconozco. Esa es la gran dicotomía que plantea ese enunciado socrático. El caso de mucha gente que padece neotenia se debe sobre todo a que confunde lo que ignora con lo que sabe. Y confunde los conocimientos nuevos, los conocimientos que verdaderamente son originales o geniales, con conocimientos que ya forman parte de la tradición. Y vamos a poner ejemplos de esto inmediatamente. Pero esta confusión entre conocimientos nuevos y originales, con conocimientos ya existentes, ya preexistentes y que forman parte de la tradición, es muy propio de la neotenia. Es decir, usted se emociona porque usted ha descubierto un nuevo concepto, un nuevo conocimiento, cuando resulta que ese conocimiento lleva ya milenios funcionando, pero usted lo ha descubierto hoy y nos lo cuenta, ¿no? Es como el que empieza, pues no sé, a estudiar alemán hoy por la mañana y por la tarde exhibe narcisistamente que sabe contar en alemán hasta el 10, por ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, oiga, pero ya eso ya lleva haciéndose desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, entonces, claro, o sea, yo comprendo que Ortega se emocionó cuando cruzó el Rin, y Sanz del Río también, pero vamos, en el año 376 los que se emocionaron fueron los que cruzaron el Rin hacia el sur. O sea que eso tampoco, en fin, la neotenia literaria, como la neotenia filosófica, se da a cualquier edad, pero se enquista en la juventud, y eso es a lo que vamos a hablar. Tercera causa, la tercera causa a que hacemos referencia es precisamente la que tiene que ver con el quiste, con el enquistamiento del error. La tercera causa es el error enquistado. Durante la infancia o durante la juventud se
asume una interpretación equivocada de un determinado aspecto, y con tanta fuerza que queda enquistada durante la infancia o la juventud, y después no hay manera de disolverla, no hay manera de explicarla. A ustedes les educan desde la infancia en que la Inquisición española fue peor que la falta de libertades del protestantismo y crecen con esa idea, de tal manera que lo que debería ser una interpretación se convierte en un prejuicio. Claro, eso es la neotenia histórica, que es muy frecuente y es el fundamento, por ejemplo, de interpretaciones negrolegendarias en la historia de España o en la historia de cualesquiera otros pueblos, en definitiva. Es el enquistamiento del error. En una determinada etapa de la vida se produce un vicio cognoscitivo y después resulta muy difícil de superar o de reinterpretar. Esto se da sobre todo en música. Si ustedes en música estudian una determinada pieza musical, un determinado compás, un determinado pasaje de manera viciada, de manera equivocada, ese error interpretativo, ese error en la ejecución musical se enquista y después cuesta mucho más trabajo superarlo. Por esa razón es muy importante tener siempre un buen profesor de música que evite precisamente la neotenia musical, la acumulación de errores que se enquistan en los procesos de aprendizaje. Esto es enormemente importante. Estas son, ya les digo, enumeradas inicialmente las tres causas principales de neotenia, en general y en particular de neotenia literaria. Los efectos que tiene el enquistamiento del error en los procesos de formación, en los procesos de desarrollo del conocimiento son gravísimos. Los problemas que ocasiona la confusión entre conocimientos nuevos y conocimientos preexistentes sin distinguir lo que se sabe de lo que se ignora es igualmente gravísimo. Y por supuesto, la falta de conocimientos literarios y la falta de conocimientos científicos sobre la literatura nos sitúa en condiciones extremadamente vulnerables para padecer, adquirir y cronificar la neotenia literaria a lo largo de toda la vida. Entonces, cuando vivimos en una época como la actual, el siglo XXI, donde las ideas filosóficas son desechos históricos, porque han destruido la filosofía a lo largo de los siglos XIX y XX y XXI también, porque la filosofía son conjuntos de ocurrencias, frases de autoayuda en la línea de un Chulhan o de cosas por el estilo, que es pura neotenia, donde se admira simplemente de contemplar una nube o de leer una frase ocurrente de un lema publicitario. Claro, este tipo de cosas reducen la filosofía simplemente a una penuria emocional que se exhibe narcisistamente. Lo mismo suele ocurrir con la literatura, que es un conjunto de frases de autoayuda o de historias absurdas que no tienen... Absurdas no porque no tengan sentido, sino porque son inanes completamente. Es como si observáramos pues, las aventuras de un caracol que lleva... pues no lo sé, una carrera de 5 kilómetros al año recorridos, o sea, una cosa de este tipo, una cosa absurda completamente. Y claro, cuando la filosofía, la cultura y la literatura solo se disuelven en ocurrencias, porque la única literatura con valor es la literatura del pasado, la única filosofía con valor, en el mejor de los casos, es la filosofía de tiempos pasados, etcétera, etcétera, pues evidentemente se remite a un mundo donde vivimos en un contexto pues, de apariencias, de realidades virtuales, porque no hay ningún valor nutritivo en la carne de la hamburguesa que comemos, del mismo modo que no hay ningún valor intelectual ni inteligente en la literatura o la filosofía que ponen a nuestra disposición para un consumo incluso universitario, que cabría esperar de la universidad algo más de lo que la universidad ofrece, y aquí tenemos también un problema muy grande, es decir, el profesorado de la universidad, el profesorado universitario actual, ha perdido de vista un hecho importante, y es que los alumnos son mucho más inteligentes de lo que el profesorado cree. O sea, realmente, aunque las apariencias sean muy diferentes, entre los alumnos hay personas, como las ha habido siempre, que son mucho más inteligentes, ya no diré de lo que es buena parte de su profesorado, que también, pero son mucho más inteligentes de lo que muchos profesores creen.
Y aunque no lo parece, porque sé que no lo parece, porque sé que los milenaristas tienen muy mala imagen, tienen muy mala prensa, en algunos casos con razón, pero es que no podemos hablar de los milenaristas como si todos fueran iguales. No podemos hablar de los movimientos generacionales como si todo el mundo respondiera a un mismo prototipo plano, porque esto es una forma de engañarse uno a sí mismo, sobre todo si es un boomer, y de provocar un conflicto entre boomers y milenaristas que no se corresponde tampoco con la realidad. Ni todos los boomers son iguales entre sí, ni todos los milenaristas son iguales entre sí. Considerar que si un milenarista fracasa la culpa la tiene él es negarse a aceptar que con frecuencia la responsabilidad de ese fracaso está en la institución diseñada por los boomers. Y eso es muy importante. Entonces, vamos a explicar ahora con ejemplos puntuales estas cuestiones que tienen que ver con cada una de las causas que hemos antes mencionado. La primera causa, falta de conocimientos literarios y falta de conocimientos científicos para interpretar la literatura. Lo primero que uno tiene que tener es una teoría literaria competente, actual y definida para saber lo que la literatura es. Yo les recomiendo la Crítica de la Razón Literaria, que es la que hemos escrito, y la tienen en Amazon, la Crítica de la Razón Literaria en sus 25 volúmenes. Ahora bien, hay un problema también muy importante por parte de la gente, y es que la gente a veces se siente muy atraída por un instinto de rebeldía y dice, yo voy a ir en contra de aquello que es conocido y que llama la atención. Entonces hay una rebeldía sin causa, de tal manera que es una rebeldía absurda o inmotivada y naturalmente al no haber una argumentación, al no haber un racionalismo, un fundamento, se incurre en neotenia literaria. Uno solo puede enfrentarse a una teoría científica desde otra teoría científica, pero es que las teorías científicas no se discuten con opiniones, y aún menos se pueden discutir con desautorizaciones generales que no tienen ningún fundamento articulado. Claro, al no haber conocimiento, al no disponer de un conocimiento científico, al fundamentar nuestras declaraciones en emociones, ocurrencias o espontaneidades, evidentemente se puede llamar más o menos la atención, según el medio del que se disponga, pero no se combate nada. Es decir, que una teoría científica solo se puede discutir con otra teoría científica que sea más envolvente, más integradora y más potente, pero no con emociones ni ocurrencias retóricas, aunque lleven el sello de la filosofía. Les voy a poner algunos ejemplos. Miren, les voy a poner algunos ejemplos que tengo aquí delante. Cuando no se dispone de conocimientos fundamentales sobre teoría de la literatura, literatura comparada o historia de la literatura, pues nos encontramos con que no les diré que esto que les voy a leer ahora mismo sea neotenia literaria, pero está destinado a personas que padecen neotenia filosófica o neotenia literaria. Les voy a leer una secuencia que recientemente me ha proporcionado una persona que me hizo una consulta y me preguntaba si este texto que les voy a leer de Lévinas, que decía, me obligan a leer en mi universidad, es o no neotenia filosófica o neotenia literaria. El texto propiamente no es neotenia filosófica ni neotenia literaria. Los neoténicos son aquellos que lo pueden consumir y lo pueden idolatrar o valorar o admirar. Y mire, el texto literalmente dice así. Según la persona que me lo ha proporcionado, este texto lo escribió Lévinas, o Levinas, o Levinas, según lo quieran pronunciar, a la esdrújula, a la aguda, a la francesa, como les dé la gana. El caso es que el texto es para, como diríamos aquí en Galicia, escarallarse de risa, o acongojarse de risa, por no utilizar el anagrama correspondiente a congojar, o desacongojarse de risa, ¿no? Vamos a decirlo así. El texto dice lo siguiente, agárrense, están sentados, están cómodos, agárrense porque se pueden caer, según la persona que me lo proporciona, este texto lo ha escrito Lévinas. Yo ni lo he comprobado y me da igual quién lo haya escrito. Pero el texto dice así, yo, el homónimo, me opongo a mí mismo, pero lo que ha sido distinguido y puesto como diferente es, en tanto que inmediatamente distinguido, desprovisto para mí de toda diferencia. La diferencia no es diferencia, el yo como otro no es otro. Se lo voy a repetir por si no les quedó claro. Yo, el homónimo, me opongo a mí mismo, pero lo que ha sido distinguido y puesto como diferente es, en tanto que inmediatamente distinguido, desprovisto para mí de toda diferencia. La diferencia no es diferencia, el yo como otro no es otro. Mire, esto no es neotenia, esto es una carallada.
simplemente. Esto es una tontería. Es un trabalenguas sin sentido, es una gitanjáfora. Es lo que la retórica clásica de toda la vida denominó gitanjáfora, directamente, no tiene más. O sea, esto en todo caso es poesía mala en formato de prosa, pero claro, cuando esto se presenta como un producto cultural, como un producto filosófico, como un producto literario, esto es una tomadura de pelo, pero puede convenir que si la gente no tiene valor suficiente para decir que el rey va desnudo, pues esto se convierta en un producto mercantil de alta gama. Esto fue la teoría de la literatura que se desarrolla sobre todo desde Francia primero y desde Estados Unidos después, desde la década de 1960, 70, 80, 90 y todavía hoy. Esto es Derrida, esto es Foucault en muchos aspectos, esto es el último Roland Barthes, esto es Levinas, esto es Deleuze, es decir, toda esta patulea de pensadores o de pseudopensadores, en definitiva de sofistas, que son los que mantienen este tipo de textos literarios o de gitanjáforas. Entonces, esto no es una neotenia, esto no es neotenia filosófica, esto es una tontería, esto es una tomadura de pelo. Ahora bien, la neotenia es la actitud de la que puede adolecer el estado intelectual, infantil, del que puede adolecer un consumidor de este tipo de productos, indudablemente. Ahora, los que viven de vender esto son unos artistas, es decir, son unos sofistas y unos embaucadores geniales. Voy a ponerles después más ejemplos, pero ahora baste decir algo importante sobre esta primera cuestión. La neotenia a la que nos conduce la falta de conocimientos literarios y la falta de conocimientos científicos sobre la literatura. ¿Por qué? Pues porque la gente cree que puede vivir interpretando los materiales literarios sin conocimientos literarios, que puede interpretar la literatura al margen de los conocimientos científicos que son necesarios, que se exigen para interpretar la literatura. Porque como somos herederos kantianos en muchos aspectos y no lo sabemos, pues se advierte que los productos culturales, literarios, artísticos, no se pueden analizar científicamente. Claro, esto, si lo oye el pinciano, Aristóteles o Cervantes, se caen de espaldas. Se caen de espaldas completamente, porque entonces dirán, bueno, ¿y qué es la métrica? ¿Qué es el pentasílabo adónico? ¿Qué es el endecasílabo heroico? ¿Qué es la epanadiplosis? Es decir, si son conceptos de la ciencia de la literatura, me van a decir a mí ustedes que no existe una materia, una construcción científica para interpretar los procedimientos de las construcciones literarias, desde la retórica clásica hasta la poética, porque un señor de Königsberg, que confundió la realidad con la ficción, dice que no se puede estudiar científicamente la literatura. Anda, vaya usted a tomar el aire, a un sitio donde le siente mejor, en definitiva. O sea, no me tome el pelo, no me tome el pelo. O sea, no invada usted las universidades engañando a la gente con neotenia científica o neotenia pseudocientífica. Es decir, que la filosofía del idealismo alemán es totalmente responsable de haber inducido a generaciones enteras de personas a una neotenia filosófica completa. Tengan en cuenta que si algo nos enseña el Quijote es sobre todo a que el ser humano sea capaz de prevenir los espejismos, las alucinaciones, las perversiones de la realidad que nos alejan precisamente de la realidad. Si algo nos enseña el Quijote es a evitar la confusión entre el orden operatorio de la realidad y el orden ficticio de la realidad. El Quijote nos enseña a enfrentarnos cómo funciona la realidad y a no interpretar nunca la realidad como un espejismo, como una alucinación, como una ilusión. Eso fue lo que impuso la filosofía del idealismo alemán, con Kant a la cabeza y con Hegel después imponiendo una concepción totalmente idealista y totalitaria del Estado en las que actualmente vivimos. Por lo tanto, claro, si Kant hubiera leído el Quijote se habría dedicado a hacer pasteles o a hacer cualquier cosa, pero no la machada del idealismo filosófico que montó. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, el Quijote es un manual para no confundir la realidad con la ficción y para prevenir al ser humano de incurrir en espejismos, ilusionismos e idealismos. El Quijote es un antídoto contra el idealismo alemán. No, métanse esto bien en la cabeza. El Quijote es un antídoto contra el idealismo alemán. Cuando les muestren un libro de Kant, enséñenles un ejemplar del Quijote, que es el antídoto contra el idealismo alemán, realmente. Eso es clarísimo, no hay otra cosa más... o sea, el Quijote es al idealismo alemán lo que una estaca en el pecho de un vampiro. O sea, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo.
lo cual no deja de ser irónico que hayan sido los idealistas alemanes los generadores de un montón de interpretaciones que sobre el Quijote han tratado de ofrecer una visión romántica de la novela cervantina. Una visión romántica de las cuales nos sale pues, un Cervantes budista o el Cervantes abenamariano, que no tiene nada que ver con la realidad, en definitiva. Pero, claro, ya les digo, la neotenia literaria lo que provoca es que haya gente que pueda vivir creyendo que es posible interpretar la literatura sin conocimientos literarios, o que sea posible interpretar la literatura de espaldas a la ciencia. ¿Cómo se interpreta la literatura de espaldas a la ciencia? Pues muy fácil, con emociones, con percepciones, con estados sentimentales, es decir, con romanticismo. Así es como se interpreta la literatura cuando se desconocen los fundamentos científicos que la literatura exige tener en cuenta para poder adentrarse en ella. Cuando no se tienen conocimientos literarios, la única alternativa que cabe para interpretar la literatura es la retórica barata y el romanticismo mercantil, que es el que vende, en definitiva. Y entonces salen ocurrencias, sentimientos, sentimentalismos, metáforas infantiles completamente, emociones, todo este tipo de cosas, ¿no? Y, claro, aquí lo que resulta de todo esto es algo muy evidente, y es que ustedes recordarán en el capítulo 9 de 1984 de Orwell, que dice el narrador de esta novela, que en neolengua, es decir, en la neolengua orwelliana, no hay ninguna palabra para hablar de ciencia. Es decir, que en este punto la neolengua de Orwell coincide con el 50% de los imperativos de la filosofía kantiana. Está prohibido hablar de ciencia en términos relativos a la literatura, el arte, la música, la arquitectura y la pintura, porque según el idealismo alemán hay una interdicción científica sobre la cultura. La cultura no se puede estudiar científicamente, ¿eh? Y es más, la literatura queda reducida a cultura y la cultura queda proscrita para la ciencia. Queda prohibida para la ciencia, de tal manera que el idealismo alemán debería tener un cartel en su supuesta academia que dijera: prohibida la entrada a quienes dispongan de conocimientos científicos sobre la literatura. E incluso se niega que sea posible estudiar científicamente la literatura. Entonces mucho neoténico asume este imperativo sin conocer la genealogía filosófica, epistemológica, más que gnosiológica, de este imperativo. Pero ya les digo, en el capítulo 9 de Orwell, 1984, se dice: en la neolengua, no hay ninguna palabra para hablar de ciencia. Es decir, está prohibido hablar de ciencia en todos los terrenos. Pues el idealismo alemán prohibió hablar de ciencia en el terreno del arte, y en general, y en particular en el terreno de la literatura. Pero es que aún hay más. Porque, claro, los neoténicos literarios, debido a la falta de conocimientos científicos sobre la literatura, debido a la falta de formación literaria, critican y rechazan, sin comprenderlos, por supuesto, todo tipo de normas, pautas y criterios para la interpretación de la literatura, tanto los científicos como incluso los críticos o filosóficos. Es decir, son criterios que los neoténicos literarios, sin comprenderlos porque no los conocen, los rechazan. Pero los rechazan inconscientemente, tácitamente, porque no son conscientes de lo que rechazan, porque no son conscientes de lo que ignoran. Y claro, esto los convierte en criaturas ridículas desde el punto de vista de la observación a las que los sometemos quienes llevamos, pues a lo mejor 30 años impartiendo conocimientos literarios, ¿no? En un nivel universitario, en un nivel académico. Claro, alguien desconoce lo que es la ciencia de la literatura y se pone a pontificar sobre conocimientos literarios y uno se espatarra de risa por el suelo, vamos, se espatarra de risa por el suelo completamente. Pero en fin, lo que hay. Y consecuencia de todo, pues es la confusión entre la libertad creativa, la libertad científicamente creativa, es decir, la ciencia que se desarrolla, la ciencia que se genera, que se crea. Se confunde la libertad científica y creativa de ciencia con el derecho a exhibir narcisistamente la ignorancia de la que no se es consciente. Es decir, el neoténico literario o el neoténico filosófico no es consciente de la ignorancia que padece, y sin embargo, al exhibirla, cree que incurre en un ejercicio de libertad a la hora de crear contenidos, porque esta gente se declara además creadora de contenidos, lo cual es una cosa, vamos, abracadabrante allí donde la haya, porque dice: yo soy creador de contenidos, bueno, y entonces un pianista será creador de sonidos, porque claro, resulta que sustituye al instrumento, no hablemos ya de un vocalista. Imagínense ustedes que una mezzosoprano se declare como generadora de sonidos. Claro, pues es la misma
sensación, la misma conceptualización que yo hago de alguien cuando se me declara creador de contenidos. Cuando yo leo que alguien se declara o me dice que es creador de contenidos, para mí es lo mismo que si Kiri Te Kanawa o la Calas me dice que es generadora de sonidos. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo una soprano, una contralto, una mezzo, puede decir que es generadora de sonidos? ¿No? Claro, ¿se imaginan ustedes a Ainhoa Arteta diciendo que es generadora de sonidos? Hombre, por favor, tengan un respeto a las personas y al arte que esas personas verdaderamente valiosas son capaces de interpretar con su capacidad instrumental o con su capacidad vocalista, en definitiva, ¿no? Pero claro, cuando alguien se declara creador de contenidos, para mí es un neoténico abierto. Es un neoténico abierto completamente, porque el ser humano es algo muy superior a un creador de contenido. Un creador de contenidos es la inteligencia artificial, que piensa como inteligencia artificial y no como inteligencia natural. Hombre, por Dios. Esto es la confusión entre la libertad de creación científica, de actividad científica, y el derecho a exhibir narcisistamente la ignorancia de la que no se es consciente es estupenda, vamos, es de chiste, es de risa. Vamos a la segunda causa. La segunda causa es igualmente de acongojante. Aquí lean el anagrama de acongojante, ¿no? La segunda causa es acongojante, porque la segunda causa remite a la confusión entre conocimientos nuevos y conocimientos preexistentes. Porque la gente ignorante, la gente que adolece de neotenia, los neoténicos, no distinguen entre lo nuevo y lo viejo, entre lo original y lo que ya forma parte de la tradición. Entonces, como digo, descubren el Mediterráneo todos los días. Es como el que no tiene memoria. Para el que no tiene memoria, todos los días son una novedad, porque no se acuerda de lo que hizo hace 5 minutos. Pero claro, cuando la educación que se recibe celebra el no tener memoria, pues vivimos una novedad permanente, porque cada vez que vemos una abeja decimos, ¡ay, mira qué bicho tan original! Nunca lo había visto antes, ¿no? Y bueno, o cada vez que vemos una mosca, o cada vez que vemos al vecino, dicen, bueno, acaba de llegar una nueva persona al piso de al lado, y resulta que lleva viviendo ahí 50 años, ¿no? Y que es además hijo de su padre y de su abuelo, y de todo esto. Entonces, claro, la pérdida de memoria implica la vida en la novedad permanente, y es lo que le ocurre pues, a mucha gente, ¿no? Que cada día conoce a un vecino nuevo cuando lleva viviendo él y el vecino pues casi 100 años en el mismo edificio, pero vale, no hay problema. Pues bien, la confusión entre conocimientos nuevos y conocimientos persistentes, entre lo original y lo tradicional, es algo muy característico de los neoténicos, muy característico de los neoténicos. Y esto les ocurre mucho a los anglosajones. No quiero decir con esto que los anglosajones sean neoténicos, no sean malos, que son a veces malos, sacando de contexto lo que digo. No quiero decir que los anglosajones sean neoténicos, pero miren, yo les voy a poner un ejemplo. La psiquiatría, que es una parte de la medicina que hoy día anda muy despistada, anda muy insegura de sí misma, como la universidad, que duda de sí misma constantemente, la psiquiatría actual acude a muchos términos anglosajones para designar patologías. Y entonces descubre palabras, o las inventa, busca originalidad, y entonces habla de crematomanía. Dices tú, oh Dios, crematomanía, la Virgen, crematomanía. O crometofobia, dices crematomanía y crometofobia. Bueno, pues la crematomanía es la avaricia, simplemente, es el afán de acumular riquezas, dinero. Eso es la avaricia. O sea, ya Quevedo lo llamaba avaricia sin necesidad, y fíjense que Quevedo sabía de latín y griego un rato pa'lante, no usaba lo de crematomanía para nada. Pues la psicología y la psiquiatría modernas utilizan este término y creen que han descubierto el Mediterráneo, ¿no? Eso es como cuando los americanos llegan a la Luna y ya estaba allí un afilador de Orense, en definitiva, ya estaba el afilador allí sin darle mayor importancia. Pues aquí lo mismo, entonces llegan y hablan de crematomatías, entonces esto es avaricia, el afán patológico de acumular riquezas. Y luego la crometofobia, es decir, el miedo a gastar dinero, pero el miedo patológico a gastar dinero. Bueno, esta es la consecuencia de la avaricia, en definitiva, la inmovilización del dinero, la inmovilización de la riqueza, que naturalmente pues, provoca una inflación y provoca pues, una acumulación desajustada de bienes. Vale. Pero entonces, la psiquiatría, la psicología, utilizan términos nuevos para designar lo que ya se conoce desde Séneca, porque antes de Quevedo ya lo usaba Séneca, y el cristianismo lo tipifica incluso como uno de los problemas capitales, como uno de los pecados capitales. Entonces, claro, esta neotenia, que afecta incluso a las ciencias,
porque en este punto la psiquiatría adolece de una neotenia científica vergonzante, porque un congreso de psiquiatras y te hablan de la crematofobia, oiga, llame usted a las cosas por su nombre, macho, que llevamos miles de años llamando a la crematofobia avaricia y no se asusta nadie. Si Quevedo sabe más psiquiatría que muchos psiquiatras actuales. Quevedo sabe mucha más psiquiatría. En un soneto de Quevedo hay contenida una receta para combatir patologías que es más útil que la aplicación de determinados medicamentos que provocan la polimedicación del ser humano del siglo XXI. En definitiva, más literatura y menos patología. Ya lo he dicho, que la literatura es el mejor psiquiatra que tenemos, en definitiva. Bueno, pues este gran problema de confundir conceptos tradicionales eclipsados por términos nuevos es algo que solo usa un neoténico, en definitiva. Alguien que conozca los sonetos de Quevedo no usará nunca el término crematomanía para designar la avaricia, ni designará tampoco nunca el término crometofobia para designar el miedo a gastar dinero, patológicamente, ¿no? Por lo tanto, claro, estas cosas conviene tenerlas en cuenta, porque es que si no, la confusión entre la originalidad de creación de ideas y la ignorancia de conocimientos preexistentes hasta tal punto que uno no es consciente de lo que sabe ni de lo que ignora, es completamente lamentable. Y mire, les voy a leer algunos ejemplos porque estas cosas conviene tenerlas. Claro, ¿por qué se produce esta confusión entre conocimientos nuevos y conocimientos preexistentes? Pues esta confusión se suele producir, y aquí tengo el texto que les quiero leer, esta confusión se suele producir porque se desconoce el manejo de una nomenclatura adecuada. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que como hay una resistencia a la autoridad científica, como hay un afán de decir yo voy a ser más original que Aristóteles, o yo voy a ser más listo más papista que es papa, o más listo que nadie, mi creatividad propia, mi ocurrencia propia está por encima de la autoridad científica a la que yo debería seguir formativamente. Y entonces es como si yo le digo a mi profesor de música que yo sé interpretar mejor las piezas musicales que yo tengo porque a mí me gustan así, porque yo sé, ¿no? Entonces me dirá mi profesor de música, bueno, muy bien, pues usted ya no necesita formación musical alguna, haga lo que le salga de las narices y toque el piano como quiera y haga los churros que le apetezca, pero entonces no busque una formación musical, interprete sus ocurrencias y legitime el disparate, pero no cuente conmigo, evidentemente. Entonces, claro, eso es lo que ocurre en muchos casos, ¿no? Realmente, si nos enfrentamos a una autoridad académica que no es autoritaria, sino que es autoridad porque ha dicho y ha hecho una serie de cosas que avalan una tradición formativa. Entonces, les voy a leer un texto, pero claro, tengan en cuenta que un ego crítico, un ego hipercrítico no se puede poner por encima de la lógica, evidentemente, porque hay egos críticos que son incapaces de distinguir entre lo que saben y lo que ignoran. Y cuando uno no es capaz de distinguir entre lo que sabe y lo que ignora, está en condiciones ideales para desarrollar la neotenia en cualquier aspecto de la vida, porque sobrepone su egolatría crítica o pseudocrítica por encima del conocimiento científico del prójimo. Y claro, eso es un auténtico desastre. Es un auténtico desastre. Si a todo esto le añadimos la ilusión mediática de Internet que provoca soltar una chorrada en Internet y recibir el aplauso de 100 neoténicos más, pues claro, el resultado es una memez. Es como el que interpreta una aberración musical al piano y se rodea de 100 tontorolos que aplauden esa interpretación porque no saben absolutamente nada. Pues lo mismo ocurre con la literatura, con la filosofía y con tantas cosas. Entonces yo les voy a dar un texto, no voy a decir el autor porque es irrelevante quién haya escrito esto. Yo discuto las ideas, discuto el texto, no quién lo ha escrito, que no nos interesa para nada saber quién ha escrito este texto. Pero les leo. Dice este texto: en una de sus decisiones con mayor repercusión, fulanito de tal, no vamos a decir quién, fulanito de tal, organizó la literatura por géneros. Clasificó ya para siempre, bueno, para siempre sería en esa temporada, pero bueno, ya para siempre, los libros en dos grandes territorios, el verso y la prosa. Claro, y uno dice, vamos a ver, usted me acaba de decir que clasificó la literatura por géneros, y ahora me dice que
dos grandes territorios, es decir, dos grandes géneros, el verso y la prosa. Oiga, mire, el verso no es un género literario, es un procedimiento de escritura, y la prosa no es un género literario, es una modalidad de escritura. Entonces usted o me está tomando el pelo o me está engañando, porque me habla de géneros literarios y a continuación me pone como ejemplo del género literario al que hace referencia dos formas de comunicación, el verso y la prosa, lo que Aristóteles llamaba modos de comunicación en algún aspecto, si es que el propio Aristóteles me permitiría hablar en estos términos. Pero claro, presentar como géneros literarios lo que son simplemente procedimientos comunicativos implica que no saben que la persona que escribe esto o no sabe lo que son géneros literarios o no sabe lo que es el verso y la prosa. Claro, pues esto es muy grave. Y prosigue el texto. Luego, el fulanito parceló cada uno de estos países literarios en provincias. Claro, aquí me utiliza una metáfora geográfica para hacer referencia a lo que empezaron siendo géneros literarios y luego se convierten en procedimientos comunicativos. Épica, lírica, tragedia, comedia. Esto pueden ser géneros literarios, pero son géneros literarios mezclados con subgéneros o subespecies literarias. Entonces, claro, conviene hablar con mucha claridad de los conceptos literarios porque si no, montamos una guardería o una école maternelle para enseñar literatura pues, a niños de 4 años. Pero claro, esto más que una página de crítica literaria, esto es una crítica literaria para niños de 4 años. Y prosigue el texto. Y al final, una última historia, medicina y derecho. Pero claro, el derecho no es un género literario, macho. O sea, la filosofía puede ser un género literario, no diré yo que no. Dice medicina, pero la medicina no es un género literario, tío. Es que aquí estamos mezclando churras con merinas y extraterrestres a la vez. Y al final, una última sección miscelánea para las obras que no encajaban en ninguno de los principales géneros. Pero entonces no son géneros, porque claro, lo que no podemos hacer es una clasificación de géneros literarios en las que distinguimos churras, merinas y extraterrestres, y después hacemos otra clasificación más para las divinidades mitológicas, ¿no? Claro, esto es una tomadura de pelo, pero de órdago, macho. Y al final una última sección miscelánea para las obras que no encajaban en ninguno de los principales géneros. Pero es que usted no me habla de géneros literarios, porque lo que me aduce como ejemplo son formas de comunicación, que pueden ser orales o escritas, y luego me habla de disciplinas profesionales, la medicina, el derecho, la oratoria, la tragedia, la comedia, la historia. ¿Y por qué no habla, por ejemplo, de, no sé, de la literatura costumbrista de los extraterrestres, por ejemplo, que puede ser muy interesante, que hacen en otras galaxias, ¿no? Claro, esto es crítica literaria neoténica completamente. Ya digo, no importa quién lo haya escrito, esto es irrelevante, quién haya escrito esto es indiferente, no nos importa quién ha escrito esto, no hacemos crítica a personas, eso es absurdo. La persona es sagrada, la persona es sagrada completamente. Aquí lo que criticamos son ideas. Y esto es un ejemplo clarísimo de confundir lo que se sabe con lo que se ignora. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien que no tiene formación lee un texto de esta naturaleza? Pues que llega a lo peor que puede llegar, que es al tercer punto que aquí mencionamos, que es el error enquistado. Se produce un quiste, una fosilización de una malinterpretación literaria. Y claro, esto es realmente muy grave. Es muy grave porque en un estado infantil o juvenil se incorporan errores que enquistados prevalecen en un organismo adulto. Y en nombre de esos errores se interpretan después obras literarias con unas deficiencias que no se superan jamás. Entonces, claro, la universidad es una institución que debería evitar precisamente la formación de estos quistes gnoseológicos o quistes neoténicos. Y sin embargo hay personas que terminan su graduación enquistados de errores neoténicos. ¿Y esto cómo lo resolvemos después? Eso no se resuelve, eso simplemente sirve para abastecer un mercado literario lleno de literatura neoténica y lleno de crítica literaria neoténica, ni más ni menos. Claro, es que aquí nos encontramos con los efectos negativos de una insuficiencia formativa, literariamente hablando, de una ignorancia científica respecto a la literatura, de tal manera que la formación deficiente de los estudios literarios da lugar a un desarrollo profesionalmente también deficiente. ¿Qué calidad
formativa puede impartir un profesor que está saturado de quistes neoténicos, que está saturado de errores neoténicos cronificados, fosilizados en su currículum vitae? Pues ninguna. Claro, es el enquistamiento del error, y desde el enquistamiento del error no se puede ejercer la crítica literaria, ni la docencia universitaria, ni la publicación de libros científicos sobre la literatura. Eso es una burrada completa, en definitiva. Entonces la gente se aferra a interpretaciones equivocadas, pues interpretaciones equivocadas de textos, de autores, de obras literarias completas, en definitiva. Se hace una interpretación romántica del Quijote, cuando el Quijote es insoluble en el romanticismo. Ya les digo, el Quijote es el anticristo del romanticismo. El Quijote es lo mismo que una estaca en el pecho de un vampiro, desde el punto de vista del contraste que supone el Quijote con el romanticismo. El Quijote es para el idealismo alemán la estaca en el pecho del vampiro. Imagínense que Kant es un vampiro y Cervantes le pone una estaca en el pecho, incluso después de muerto. Yo creo que Cervantes se levantaría de la tumba, ¿verdad?, para imponerle al idealismo alemán, al idealismo kantiano alemán, que es el padre de todos los dolores de cabeza de la edad posmoderna, de este mundo posmoderno en el que actualmente vivimos, precisamente para preservar al ser humano de los espejismos, de las ilusiones y de los caminos equivocados en los que la Ilustración, con todos sus fantasmas, nos ha hecho creer, nos ha hecho caer también en ellos, en ese punto. Entonces, toda esta malversación de las interpretaciones científicas de la literatura, toda esta malversación de las interpretaciones críticas precedentes sobre la literatura, tienen una causa, que es la neotenia, que es la inmadurez en la formación científica de los estudios literarios. Y esto ha hecho mucho daño a la literatura, esto ha hecho a la literatura más daño que la censura. La ignorancia ha hecho a la literatura más daño que la censura. La neotenia ha hecho a la literatura más daño que la censura, porque es preferible ser un ignorante antes que ser un profesor que lo único que imparte son errores enquistados en la posibilidad de interpretar la literatura, la música, la filosofía o lo que sea. Es decir, promover transducciones aberrantes de la literatura, promover traducciones, transducciones e interpretaciones aberrantes de los materiales literarios a través de errores enquistados, de errores fosilizados, es terrible. Y esto tiene que ver, sobre todo, tiene que ver mucho con la falta de actividad laboral. Cuando alguien estudia mucho y no trabaja, no es capaz de poner a prueba los conocimientos adquiridos, y esto tiene como consecuencia la neotenia formativa. ¿Por qué? Pues porque no se contrasta dialécticamente lo que se sabe con lo que se hace, lo que se estudia con lo que se opera. Y cuando no se trabaja, el problema de no trabajar es que el ser humano cronifica su infantilismo. El que no trabaja no madura, lo hemos dicho muchas veces. Pero es que además hay algo que afecta también muy gravemente a la gente joven. La gente joven, sobre todo los milenaristas, se ven inducidos, no los culpo, no los culpo, pero se lo advierto, se ven inducidos a formar parte de congresos académicos universitarios donde no están presentes más gentes que ellos. Es decir, no hay contraste dialéctico con otras generaciones. Y si lo hay, son personas de otras generaciones que adolecen de la misma neotenia literaria, filosófica o cultural que caracteriza o de la que adolecen los propios milenaristas. El resultado es que es un gueto, eso es un gueto, eso es un gremio en el que no entra aire limpio, no entra aire antineoténico, no hay un antídoto contra la neotenia, de tal manera que nadie les advierte de la neotenia que padecen y nadie los saca de ahí. Y esto resulta muy negativo. Es decir, ¿cuándo se cae San Pablo del caballo? Pues cuando supera la neotenia. Pero es que alguien puede llegar a la jubilación sin haber superado la neotenia, y esto es muy lamentable. Esto es muy lamentable. Se repiten los clichés, se repiten los quistes, los errores enquistados, no se dialoga con gente que tiene conocimientos diferentes, se antepone la egolatría del yo, de un yo que se considera hipercrítico cuando en realidad es hipocrítico o es acrítico porque no tiene competencias, y esto es letal, esto es letal desde el punto de vista de la formación. No hay maduración intelectual, y cuando no hay maduración intelectual se produce una confusión entre la autonomía del pensamiento, que es un pensamiento completamente inmaduro porque el precio de la autonomía es la esterilidad, y la búsqueda de genialidad a través de patologías, a través de ocurrencias, a través de errores. Se cronifican los rasgos infantiles en una edad adulta y no hay madurez intelectual ni científica por ninguna parte. Claro, la neotenia disminuye con el trabajo, con la actividad laboral. Por esa razón,
yo no permitiría a nadie estudiar literatura ni filosofía hasta que no lleve por lo menos 10 años trabajando. Es decir, que para estudiar literatura o para estudiar filosofía, como carrera, como grado, usted debería llevar 10 años trabajando en cualquier actividad humana, desde la peluquería, la pastelería, la repostería, la ingeniería, la medicina. Usted tiene que trabajar en algo, y después de haber acreditado 10 años de trabajo, 10 años de experiencia laboral en cualquier sector, vendiendo zapatos, haciendo zapatos, produciendo miel o simplemente cultivando patatas, después de 10 años de actividad laboral, yo le permito a usted matricularse en una facultad de literatura, de estudios literarios, de filosofía o de lo que sea. Pero si usted se matricula siendo joven en unos estudios filosóficos o en unos estudios literarios, lo más probable es que termine durante muchos años adquiriendo o cronificando una neotenia filosófica o literaria que le induzca a vivir en un mundo completamente improductivo y parasitario. Eso suele ocurrir, no digo que ocurra matemáticamente, pero el mejor antídoto con la neotenia es ponerse a trabajar. El ergotismo filosófico, las discusiones políticas filosóficas, las discusiones de salón o de internet, desembocan en neotenia literaria seguro. El único antídoto contra la neotenia es ponerse a trabajar, sacar adelante una familia o enfrentarse a problemas reales. Pero, entre tanto, no hacen nada. Es decir, la neotenia incrementa el ergotismo filosófico y el ergotismo filosófico incrementa la neotenia. La neotenia solamente distribuye con la profesionalización del trabajo, con el trabajo que se ejerce profesionalmente. De hecho, la literatura es un test capaz de medir la neotenia de la que adolece un ser humano. Y los únicos antídotos contra la neotenia son la actividad científica y el trabajo profesional. Cuando alguien empieza a trabajar, está en condiciones de superar la neotenia. Cuando alguien se parasita en los estudios universitarios o del tipo que sea, ahí lo que hace es cronificar la neotenia. Y advierto que la neotenia literaria es un conjunto de cualidades juveniles intelectuales malogradas por el parasitismo de una determinada sociedad, malogradas por el hecho de ser renuente, de ser alguien que rechaza el trabajo, la vida laboral, es la placenta de la vagancia, de la holgazanería. Por eso digo que la neotenia literaria es en principio un conjunto de cualidades positivas, es un conjunto de cualidades intelectuales juveniles o infantiles, como la curiosidad, por ejemplo, o el deseo de saber, que resultan malogradas, pues, por la prepotencia, por el narcisismo, por la propia ignorancia, que debido todo esto a una mala formación, cronifican el error y blindan al ser humano de madurar, le privan de madurar en definitiva. Por lo tanto, desconfíen de los gremios, desconfíen de la uniformidad social, deben buscar siempre una visión dialéctica y alternativa de aquello que tienen más cerca. Deben distanciarse de sí mismos, deben verse como les vería el enemigo. Sitúense en la posición del enemigo. El enemigo es quien mejor nos interpreta, siempre. El que se opone a nosotros intelectualmente es quien nos ofrece nuestras mejores interpretaciones. En todo caso hay que verificarlas en la síntesis, pero la dialéctica es imprescindible. Entonces ya les digo que la inmadurez, que puede ser en principio un valor positivo, en tanto que la inmadurez hay que superarla, mediante pues, el reto de conocer lo desconocido, de enfrentarse a lo adverso y superar la infantilización de la conciencia. Superar la infantilización de la conciencia. Pero es que la inmadurez es hoy día un valor en sí mismo idolatrado por el mercado. El mercado premia la inmadurez. La publicidad premia la inmadurez. La universidad premia la inmadurez. Si el mundo nos trata como si fuéramos tontos, si usted se deja tratar como tal es cosa suya. Pero claro, si usted dialoga con la neotenia institucional del sistema, usted se sube a un avión y lo único que oye es dentro del avión una voz de guardería que le trata como si usted estuviera en una école maternelle, como en una guardería para niños pequeños. Lo mismo ocurre con la publicidad en aeropuertos, en centros comerciales. Te venden una cosa genial, algo estupendo que te hará descubrir maravillas con tus amigos. Es decir, la voz neoténica desde la que habla Un mundo feliz o 1984 de Orwell o El mundo feliz de Huxley ya está entre nosotros abiertamente. Los mismos periódicos en muchos titulares nos hablan con una neotenia de las instituciones políticas que dices tú, pero esto no se lo cree ni el que cobró por escribirlo, vamos, y para encima pretenden que yo pague por leerlo. Hombre, esto es de tomadura de pelo. Es decir, la inmadurez es hoy día un valor en sí mismo idolatrado por el mercado.
porque hay gente que paga para que lo traten como una criatura completamente infantilizada. Entonces, lo que empieza siendo positivo, la curiosidad juvenil, si se preserva neoténicamente, pues acaba dando lugar a una vida sin logros efectivos, a una vida completamente vacía. La fascinación por lo desconocido, por la preservación en la ignorancia, por el no tener memoria y enfrentarse todos los días desmemoriadamente a un mundo que resulta novedoso simplemente pues porque encontramos de repente una línea recta y decimos, Dios, una línea recta, nunca vimos una línea recta, y fíjense, es recta y tal, ¡ay, qué maravilla, una línea recta! ¿No? Un cuadrado con 4 lados, ¿no? ¿Verdad? Una cosa así, como cuando preguntaba aquel psicólogo en un test que hicimos en mi infancia, mis compañeros y yo, en el antiguo quinto de GB, con 10 años, y el tío nos ponía un cuadrado delante y nos preguntaba cuántos ángulos había en esa figura, ¿no? Y entonces, vamos, yo mismo le pregunté si se refería a los ángulos intraperimetrales o extraperimetrales, el tío no tenía ni idea. Entonces acercó, leyó el enunciado varias veces y dice, hay que responder lo que pone ahí. Entonces, claro, yo lo miré y dije, con este tío no se puede seguir hablando, porque no sabe lo que ha escrito. Nuestro profesor de matemáticas nos había enseñado a distinguir entre ángulos perimetrales y ángulos extraperimetrales. Por lo tanto, desde conocimientos de geometría se podía responder a una pregunta que un psicólogo malo, porque aquel era un psicólogo malo, un psicólogo bueno no se plantea esos términos de esa manera, pues nos ofrecía. Entonces, claro, era una pregunta neoténica completamente neoténica, y con eso tenemos que vivir. Entonces, claro, la literatura requiere algo más que entusiasmo juvenil. La vida exige algo más que entusiasmo infantil, exige una madurez que si no se consigue, indudablemente nos hace fracasar y degenera en cursilería. Pero mire, les voy a leer algo curioso ya para terminar, que es lo más curioso de todo. El individuo neoténico realmente no sabe, vamos a ver, lo tengo aquí delante ya de mí, el individuo neoténico no sabe distinguir entre lo que sabe y lo que ignora, entre lo que conoce y lo que ignora. Y como les he dicho antes, confunde los conocimientos de la tradición ya existentes desde hace milenios con las ocurrencias que él mismo acaba de tener en este momento. Entonces, claro, su curiosidad cree que puede reemplazar, satisfecha con emociones vanas, pues a teorías científicas que requieren miles de páginas de lectura y miles de horas y de días de trabajo. De tal manera que la neotenia preserva al ser humano en un tercer mundo semánticamente infantil. Por eso he dicho que cuando alguien lee en su infancia libros como La isla del tesoro, Alicia en el país de las maravillas y sobre todo El Principito, tiene todas las posibilidades de convertirse en un adulto neoténico. Esto no es ni malo ni bueno, es simplemente bueno para el mercado y malo para el que quiera madurar. Si alguien quiere madurar, miren, si ustedes quieren madurar no lean el Principito, si ustedes quieren madurar lean el Quijote. Y me dirán, bueno, pero es que hay determinadas edades a las que no se puede leer el Quijote, estoy de acuerdo, pero es que ninguna edad es buena para leer el Principito. Si quieren regalarle a un niño un libro que valga la pena, regálenle Platero y yo de Juan Ramón Jiménez o las versiones para niños que ha hecho Rosa Navarro de obras como El Quijote o de otras obras literarias de buenos autores, pero por favor respeten la inteligencia de los niños. Ustedes fíjense, les extraigo algunas frases del Principito y vamos a analizarlas como lo que son, neotenia en estado puro. Únicamente los niños saben lo que buscan. Esto es neotenia cum laude, vamos. Únicamente los niños saben lo que buscan, o sea, los adultos no saben lo que buscan. Únicamente los niños saben lo que buscan. Pierden el tiempo con una muñeca de trapo que viene a ser lo más importante para ellos y si se la quitan lloran. No, los niños no pierden el tiempo con una muñeca de trapo. Los niños juegan con una muñeca de trapo o con lo que sea, pero jugar no es perder el tiempo. Esta es una interpretación completamente equivocada de la infancia, del tiempo y de lo que significa ser un perdulario, alguien que pierde cosas. Por lo tanto, esta es una declaración neoténica que es completamente incompatible con el racionalismo humano de cualquier edad, incluso de un niño pequeño, porque a ustedes si les dicen a un niño pequeño que pierden el tiempo con una muñeca de trapo, el niño pequeño se sentirá completamente decepcionado y defraudado, porque dirán, no, oiga, mire, señor adulto, yo no pierdo el tiempo, yo estoy jugando. Que usted no sepa entender a los niños o lo que significa el juego, no quiere decir que yo pierda el tiempo lo pierde usted. Eso es lo que tendría que responder un niño. Otra declaración. El tiempo que pasaste con la rosa fue lo que la hizo tan importante. No, el tiempo no, porque uno puede estar toda una vida mirando para una línea recta o para una rosa
Y eso no significa que la línea recta o la rosa sea más o menos importante. Depende de lo que se haya hecho durante ese tiempo. Pero esto es una exaltación de la holgazanería y del estado de la vida contemplativa. Vamos a más frases. Se debe pedir a cada cual lo que está a su alcance realizar. Bueno, esto es la negación del principio de la superación. Si se debe pedir a cada cual lo que está al alcance a realizar, esto es un elogio de la vagancia. O sea, noten ustedes cómo las frases de este tipo resultan completamente inadecuadas para la educación del ser humano. Otra frase. Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Esto es un elogio de la infancia superlativo, es decir, usted tiene que recordar el niño que fue, ¿para qué? ¿Para respetar a los niños o para seguir viviendo en el estado adulto como si usted fuera un niño? Porque claro, la cuestión va por la vía de la neotenia. Aquellas personas que se han olvidado de que fueron niños no son las personas que deberían ser. ¿Por qué? Pues porque lo que viene a decir la frase es: aquellas personas que superen el infantilismo son malas personas. Esto es lo que dice esta frase. Todas las personas mayores que se han olvidado de que un día fueron niños son malas personas, porque las buenas personas son aquellos adultos que siguen comportándose como niños. Esto es el tema de esta frase. Esto es un imperativo neoténico. El Principito, de hecho, es un imperativo neoténico. Es un imperativo neoténico. Como el idealismo alemán es una filosofía cuyo máximo imperativo, el kantiano, es un imperativo neoténico completamente. Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti, en definitiva. Eso es un imperativo neoténico. Dice otra frase: únicamente los niños saben lo que buscan. Ya lo hemos leído. Ya lo hemos visto esto. Otra de las frases que dice: eres el dueño de tu vida y tus emociones. Nunca lo olvides, para bien y para mal. Claro, decirle a alguien que es el dueño de su vida y el dueño de sus emociones, además de ser luteranismo puro, dicho sea de paso, es engañarlo. Porque no eres el dueño de tu vida, porque no eres el dueño de tu salud. Tú no tienes control absoluto sobre tu vida, tú tienes control sobre una pequeña parte de tu vida. Ni tampoco tienes control sobre tus emociones, sobre todo cuando los acontecimientos que te rodean pueden alterar tus emociones, haciéndote a ti perder el control sobre esas emociones, y por eso necesitas un psiquiatra. Porque díganme ustedes, ¿cómo se puede vender hoy día el triunfo de la felicidad? Yo les he hablado precisamente ahora mismo del fracaso de la felicidad en un libro que tienen en Amazon. El fracaso de la felicidad, ahí lo tienen. ¿Cómo se puede hoy día vender el éxito de la felicidad en un sistema educativo que además dice prometer la felicidad? La felicidad solo la puede prometer el diablo, solo lo puede prometer la serpiente del paraíso, que es mi mascota favorita, la serpiente del paraíso. ¿Cómo se puede prometer la felicidad en un sistema educativo cuando el resultado de ese sistema educativo es el incremento exponencial de las enfermedades mentales, de las patologías y de los trastornos de personalidad en la gente más joven? Díganme ustedes cuál es el éxito de una educación que vendiendo la felicidad del alumno, porque dicen los colegios, buscamos la felicidad del alumno. Oiga, pero eso es diabólico, completamente. Eso es lo que promete la serpiente del paraíso a Adán y Eva: seréis como dioses. Pero ¿cómo se puede prometer la felicidad sin empujar a la gente hacia el fracaso? Hablar de la felicidad es hablar del fracaso, de la crónica de un fracaso anunciado, abiertamente. Eso es lo que les expongo en ese libro, El fracaso de la felicidad, que ahí lo tiene en Amazon. Pero dice, eres el dueño de tu vida y tus emociones, nunca lo olvides. No se puede ser el dueño de las emociones cuando se vive en un mundo que está orientado, está construido a destruir emocionalmente al ser humano. Precisamente lo que nos enseña Cervantes en El Quijote y el Siglo de Oro en general es a que el ser humano debe controlar sus emociones porque no es dueño de ellas, y por eso debe protegerse frente a los agentes exteriores que tratan de alterar sus emociones a través de espejismos, alucinaciones y molinos que se disfrazan de gigantes, en definitiva. Recuerden el soneto de Quevedo: en el mundo naciste no a enmendarle, sino a vivirle, clito y padecerle. Puedes, siendo prudente, conocerle. Podrás, si fueres bueno, despreciarle. Tú debes, como huésped, habitarle, y para el otro mundo disponerle. Enemigo del alma, has de temerle, y patria de tu cuerpo, tolerarle. Y luego vienen en los dos tercetos finales la admonición: vives,
mal presumidas y ambiciosas horas, inútil número del suelo, pues, es decir, azorado por un anhelo insufrible, insoportable, a ti no quieres enmendarte y pretendes enmendar en el mundo, el enemigo del alma, la tierra y el cielo. Es decir, claro, eso es absolutamente, es la gran lección del soneto de Quevedo, es prácticamente el resumen del Quijote, en definitiva, ¿no? A ti no quieres enmendarte y osas enmendar en el mundo, tierra y cielo, por decirlo conceptualmente, como él lo dice. Vives mal presumidas, mal elaboradas, mal configuradas, mal imaginadas horas, mal presumidas horas, inútil número del suelo, atento a sus quimeras engañosas, a sus ilusiones, a sus espejismos, a sus engaños, que es lo que previene el Quijote, la prevención del espejismo, la prevención del engaño, vamos, en un mordaz desvelo, preso en un mordaz desvelo, encadenado en un mordaz desvelo, en una ansiedad permanente, que es a lo que nos conduce nuestra sociedad, en un mordaz desvelo, a ti no quieres enmendarte y osas enmendar en el mundo, tierra y cielo. Es decir, toda la gente que lanza frases de autoayuda, las lanza porque la necesitan ellos. Es decir, cuando alguien se dedica a emitir mensajes de autoayuda, lo que hace es declararnos el estado de neotenia emocional en la que se encuentra. Cuando alguien da frases de autoayuda a otros es porque quien las necesita es él, y trata de alcanzar esa seguridad sobreponiéndose a su propia debilidad emocional, ofreciendo a los demás esas frases de autoayuda. Eso es neotenia pura, completamente. El Principito no es más que eso. Pero, y dice aquí, dice otra frase el Principito, dice, esta es muy buena: las personas mayores, los adultos, nunca pueden comprender algo por sí solos, y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Fíjense esta situación. En esta secuencia lo que se plantea es que el niño es el que verdaderamente sabe, es el que verdaderamente conoce los secretos del mundo, y el adulto no. El adulto, al haber perdido la niñez, ha perdido el conocimiento, porque el verdadero conocimiento, según el Principito, es el que tienen los niños, y los adultos carecen de conocimiento. Es como si dijéramos que, si habláramos en términos freudianos, el niño es el inconsciente en el que está la verdad, y el adulto es inconsciente que a través de la razón ha reprimido el conocimiento, ¿no? Entonces, las personas mayores nunca pueden comprender las cosas por sí solas, y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Claro, si esta frase fuera correcta, las cátedras de medicina deberían estar ocupadas por niños, los jefes de las unidades de cirugía deberían ser niños y no adultos, porque los adultos no comprenden. Claro, si esto fuera así, los pilotos de aviones deberían ser niños y no gente que llevara años de experiencia al mando de líneas aéreas. Claro, este tipo de secuencias tan absurdas, tan estúpidas y tan incompatibles con el racionalismo humano son las fuentes de la neotenia en la que actualmente vivimos. Y de declaraciones como esta pasamos a los textos que antes les he mencionado, cuando se confunden los géneros literarios con modalidades de expresión y con todos los conceptos de la crítica literaria que es necesario conocer. Imagínense ustedes lo que puede ser que ustedes vayan a un alergólogo o a un endocrino o a un traumatólogo y se encuentren con un niño dando consulta, o con un adulto que razone como un niño, porque las personas mayores nunca pueden comprender las cosas por sí solas. Y es muy aburrido para los niños tener que explicárselas. Pues imagínense ustedes qué concepto de infancia hay aquí. Y dicen uno, caminando en línea recta, uno no puede llegar muy lejos. Bueno, pues imagínense, entonces que hay que andar con líneas quebradas o como... Cuando encuentras un diamante que no es de nadie, es tuyo. Ya, pero es que no hay diamantes que no sean de nadie. Porque esto, claro, cuando encuentras una casa que no es de nadie, es tuya. ¿Y cuáles son las casas que no son de nadie en una sociedad donde se ha abolido el título de la propiedad? Cuando te encuentras con un texto que no es de nadie, es tuyo. Entonces hay mucha gente que cree que en Internet todo es de todos y cosas por el estilo. Cuando te encuentras una isla que no es de nadie, es tuya. Pues nada, tú sales por ahí buscando islas. Entonces imagínense ustedes que alguien llega a las Islas Cíes en un día en el que no se encuentra nadie en la orilla y dice, caramba, esta isla no es de nadie, va a ser mía. No, macho, estás muy equivocado, has descubierto las Islas Cíes con ciertos años de retraso. Eso es la neotenia. Cuando alguien, insisto, no conoce
los conocimientos preexistentes, es decir, las Islas Cíes ya están cartografiadas desde hace mucho tiempo y forman parte de Galicia, España, Europa, etc. Entonces, claro, dicen, pues yo llego a las Islas Cíes, aquí no hay nadie, esto es mío. Oiga, vaya usted a la comandancia de la Guardia Civil de aquí de Vigo, que ya le pondrá en órbita, ¿no? Entonces, cuando encuentres una isla que no es de nadie, es tuya, ¿no? Es que las islas no son de nadie, tampoco son del Ayuntamiento de Vigo, ¿no? Cuando eres el primero en tener una idea, la haces patentar, es tuya. Sí, pero es que hay gente que cree que es el primero en tener una idea y el primero en descubrir que el cuadrado tiene 4 lados, ¿verdad? O dicen, yo acabo de descubrir un pentasílabo adónico, ¿no? Mira, tío, esto ya está inventado desde hace mucho tiempo, del Adínatón, ¿no? Etcétera. Yo poseo las estrellas porque jamás nadie antes que yo soñó con poseerlas. Pues muy bien, pues miren, yo poseo el trono de Inglaterra porque nadie antes soñó con poseerlo, por ejemplo, y podemos decir frases de esta naturaleza perfectamente. O yo poseo la cátedra de metafísica de la Universidad de Disneylandia porque nadie soñó nunca antes con disponer de la cátedra de metafísica de la Universidad de Disneylandia. Y así vivimos o escribimos libros y nos pasamos la vida escribiendo cosas de estas. Y ahora me voy a despedir de ustedes con un texto de literatura o de filosofía o de no se sabe qué muy bien, totalmente neoténico. El texto dice así. Yo leyendo esto me tiro por el suelo de risa. Dice el texto, cito, si nos acostumbramos a ser inconformistas con las palabras, acabaremos siendo inconformistas con los hechos. Podríamos decir, si nos acostumbramos a ser inconformistas con el agua mineral, acabaremos siendo inconformistas con las 2 moléculas de hidrógeno y la de oxígeno, por ejemplo. Ambas actitudes son, sin embargo, formas de libertad. Podríamos decir que son formas de esclavitud, pero suena muy bien decir formas de libertad. Y la libertad no admite conformismo alguno. No, que va. La libertad no admite conformismo alguno, sí, seguro. Tienes derecho a pagar tus impuestos. Niégate a hacerlo, ya verás tú. Vivir, para los humanos, sobre todo en nuestros tiempos, ha sido siempre una sucesión de conformidades. ¿Los neandertales no eran humanos? ¿Acaso los animales no viven en las mismas condiciones? Nuestros tiempos ha sido una sucesión. ¿Acaso los animales no se tienen que conformar? Una sucesión de conformidades, de aceptaciones y sumisiones. Aceptamos el lenguaje, aceptamos con él sentidos, referencias y todo ese monótono universo de ecos que los medios de transmisión de imágenes, sonidos y letras codifican y propagan. Bueno, esto es como decir, aceptamos que el cuadrado tenga 4 lados. Convivir con los 4 lados del cuadrado nos hace conocedores de un mundo donde los 4 lados del cuadrado forman un cuadrado. Podemos decir que los cuadrados son triángulos isósceles que han desarrollado una 4ª extremidad. No, y chorradas de ese tipo son greguerías que diviértanse con ellas. Esta abundancia de comunicaciones ofrece sin duda una extraordinaria posibilidad de enriquecimiento, de amplitud y libertad, pero también por los intereses políticos que las dominan y orientan, pueden hacer que la inteligencia resbale. Claro, no importa quién haya escrito esto, no importa quién haya escrito una chorrada, pero esto es una chorrada. Esto es un ejemplo de neotenia completa para entretener a gente que no tiene formación sobre el lenguaje que lee y sobre los contenidos que la sitúan infantilmente y la cronifican, la inquistan en un tercer mundo semántico cuya decoración es permanentemente infantil y por lo tanto también improductiva. Este vídeo ha tenido como finalidad sobre todo prevenir a la gente más joven de la neotenia literaria, cultural, filosófica en la que el mundo en el que viven les somete constantemente. No permitas que te eduquen para fracasar. Lee El Quijote.